Una barra aislante de longitud L igual a 20 centímetros tiene una carga Q igual a menos 250 microcoulombs. Considere que A es igual a 10 centímetros, como se muestra en la figura. Vamos a determinar el inciso B, la componente del campo eléctrico en la dirección Y, en el punto B. Bueno, vamos a considerar que para este problema vamos a realizar de nuevo nuestra figura de nuestra barra. Y de los puntos que nos hace mención el problema. Entonces voy a considerar que aquí está mi barra con la longitud que me indica de 0.200 metros. Y para este caso, como solo vamos a necesitar el punto B, que está ubicado en la parte de arriba, a 10 centímetros, de una línea que es perpendicular al extremo derecho de la barra. Bueno, expresemos esos 10 centímetros en unidades metro. Nos quedaría 0.100 metros. Entonces, para analizar este problema, vamos a considerar nosotros una densidad de carga lineal que va a ser igual a la carga por unidad de longitud. En este caso, vamos a considerar la carga total de toda la barra, que es menos 250 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido la longitud de 20 centímetros. Eso nos da a nosotros una distribución de carga de menos 1.25 por 10 a la menos 3 coulomb por unidad de metro. Esa va a ser nuestra densidad de carga lineal. Y para poder encontrar el campo eléctrico que toda esta barra aislante produce en este punto B, vamos a considerar pequeños elementos diferenciales de carga. Vamos a considerar este pequeño elemento diferencial de longitud de X que tiene un pequeño elemento, una pequeña carga de Q, y vamos a considerar que este pequeño elemento diferencial de carga que tenemos ahí va a producir un campo eléctrico en el punto B a lo largo de la línea que une la diferencial de carga con el punto B. Ahora, como nuestra carga es negativa, la carga que hay en la barra es negativa, la dirección del campo eléctrico que este diferencial de carga produce en el punto B, ese pequeño elemento diferencial de campo, debe de ir dirigido hacia nuestro elemento diferencial de carga. Vamos a considerar también que esa línea que estamos considerando ahí forma un ángulo θ con nuestro eje X, con nuestra horizontal. Bueno, esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que vamos a tener una componente para ese pequeño diferencial de campo en X y otra componente en Y. La componente en X va a ser positiva, la componente en Y va a ser negativa, es decir que ese sería nuestro diferencial de campo. Nuestro diferencial de campo eléctrico debido a ese pequeño elemento diferencial de carga va a ser igual a la componente en X más la componente en Y. Ahora, consideremos que la componente en X va hacia la izquierda. Entonces vamos a escribir esto como por el vector unitario menos Y. Y la otra sería la componente en Y por el vector unitario menos J. Realmente lo que nos pregunta el problema es esto nada más. Pero la magnitud del campo, y mejor dicho, el campo eléctrico que se produce en B va a tener una componente en X y una componente en Y. Por el momento solo vamos a considerar la componente en Y. ¿Cómo vamos a poder determinar esa componente en Y? Vamos a decir nosotros a qué es igual eso. Bueno, vamos a considerar que si integramos ambos lados de nuestra ecuación, integramos este término, integramos este y este otro término, lo que nosotros obtendríamos serían las componentes del campo eléctrico total debido a toda la carga que está en la barra aislante producido en el punto B. ¿Cómo podríamos expresar nosotros eso? Vamos a otra pantalla. Vamos a decir que el campo va a ser igual a la integral de la componente en X más la integral de la componente en Y.
de ese pequeño elemento diferencial de campo. Ambas vamos a tomarlas como negativas. Ahora, ¿a qué sería igual S de X? Pues va a ser igual a la magnitud de ese pequeño elemento diferencial de campo producido por el coseno de teta. Y DEY va a ser igual al diferencial de campo por seno de teta. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros podemos ver que se nos produce aquí nuestro componente en Y, nuestra componente en X, y aquí estaría nuestro mismo ángulo teta que tenemos representado en la otra parte. Y este va a ser nuestro campo. Ahora, nuestra componente en Y, aquí la podemos encontrar considerando función seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto partido hipotenusa. Despejamos y encontramos la componente en Y. Utilizando el mismo criterio, solo que con la función coseno, podemos encontrar la componente en X. Seno de teta. Bueno, ¿cuál es el valor del ángulo teta? ¿Es el valor del ángulo teta? No lo sabemos. Y además de que no lo sabemos, no va a ser constante. Porque si consideramos, por ejemplo, otro pequeño elemento diferencial de carga que estuviese acá, de siempre longitud de X, produciría un campo eléctrico que iría en esta dirección y el ángulo sería phi. Sería un ángulo diferente. Entonces, conforme nosotros nos vamos desplazando a lo largo de la barra, el ángulo va a ir cambiando. Tenemos que considerar eso para nuestro cálculo. El valor del ángulo es variable. Bueno, entonces podemos expresar nosotros esto como la magnitud diferencial de campo por coseno de teta por menos phi más la magnitud del diferencial de campo por seno de teta por menos j. ¿Y a qué es igual esa diferencial de campo? Bueno, va a ser igual a la constante k por el diferencial de carga dividido r cuadrado. Así lo podemos calcular. Es un factor común tanto para la componente en x como para la componente en y de nuestro campo. Ahora, ¿cuál es el valor de r? ¿Cuál es el valor de r? Vamos a hacer otro dibujo para poder ver esto de una forma más sencilla, dado que ya tenemos muy lleno el otro esquema. Bueno, entonces aquí tendríamos nosotros nuestro diferencial de campo. Aquí estaría nuestro ángulo teta. Y podríamos ver que, por ejemplo, cuando nuestro diferencial de carga que tenemos ahí está ubicado a una distancia x, de aquí para acá estaríamos considerando una longitud de 0.200 menos x. Y se nos formaría a nosotros un triángulo con un ángulo teta, con una altura de 0.100, la cual sí es constante, con una base de 0.200 menos x. Y dejamos esto mejor, vamos a ponerlo abajo, por el espacio. Nuestra hipotenusa sería R. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros ahí para nuestro triángulo rectángulo? Bueno, podemos notar nosotros que R también va a variar de acuerdo a la coordenada en X en la que se encuentra nuestro diferencial de carga. Va a depender mucho de eso. Aquí nos hizo falta colocar la coordenada en X. Entonces, tanto el ángulo teta como la hipotenusa del triángulo rectángulo varían dependiendo de X, de la coordenada en X. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando x es 0? Bueno, cuando x es 0, la base es 0.200 y r la podríamos calcular como raíz cuadrada de 0.200 al cuadrado más 0.100 al cuadrado. Pero eso no va a ser válido para todo, entonces debemos dejarlo en términos de x. De tal manera que este triángulo nos va a servir a nosotros para poder venir y plantear tanto r como, seno del ángulo y coseno del ángulo en términos
de x. Porque realmente más que el ángulo lo que nos interesa son las funciones trigonométricas seno y coseno para el cálculo de nuestras componentes de acá. Entonces vamos a decir que para nosotros r cuadrado va a ser igual a, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De tal manera que r para nosotros va a ser raíz cuadrada de 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado. ¿Y cómo nos quedarían nuestras funciones? Bueno, nuestra función seno sería bastante sencilla, sería seno de teta es igual a cateto opuesto 0.100 dividido la hipotenusa, que va a ser raíz cuadrada de 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado. Por el momento, como el problema solo me solicita la componente en y del campo, voy a calcular la componente en y. Entonces, voy a decir que la componente en y del campo, la magnitud de la componente, porque ya sé la dirección va a ser en y negativo, va a ser igual a k por el diferencial de carga sobre r cuadrado multiplicado por seno de teta. Entonces, ¿cuál es el diferencial de carga? Bueno, el diferencial de carga vamos a considerar que va a ser igual a la densidad de carga multiplicado por nuestro dx. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, decimos, la densidad de carga es carga por unidad de longitud, entonces la carga va a ser igual a la densidad de carga por la longitud, entonces un diferencial de carga va a ser igual a la densidad de carga, que para este problema es constante, por un pequeño elemento diferencial de longitud de x. Sustituyendo, nos quedaría que la componente en y va a ser igual a la constante k por la integral de la densidad de carga por dx sobre r cuadrado. Bueno, ¿cuánto es r cuadrado? R es esto. Es esta raíz cuadrada. Y entonces r cuadrado para mí sería raíz cuadrada de 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado elevado todo al cuadrado, multiplicado por el seno de teta. Y el seno de teta es 0.100 sobre r. Es decir, 0.100 sobre raíz cuadrada de 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado. Nosotros aquí nos adelantamos un poco. Podríamos haber visto esto de una manera un poquito más sencilla. De haber dicho, bueno, mire, esto es igual a decir k por lambda sobre dx sobre r cuadrado por seno de teta, que es 0.100 sobre r. Entonces nos quedaría k por lambda por dx. Bueno, corrijamos aquí el orden. Vamos a decir 0.100 por lambda por dx sobre r al cubo. Y entonces, ¿cuánto es r? Bueno, r es raíz cuadrada de 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado. Entonces, r al cubo va a ser igual a todo esto elevado a la 3 medios. Entonces podemos nosotros considerar eso para nuestra sustitución aquí. Podríamos venir y elevar esto, sustituir esta y esta por solo la raíz cuadrada, por solo los términos elevado a la 3 medios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a decir, ella es igual a k por lambda por, bueno, podríamos haber sacado aquí el 0.100 también, por 0.100 por la integral de dx sobre 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado, todo esto elevado
a la 3 medios. Sabemos el valor de la constante k, sabemos el valor de lambda. Solo nos harían falta considerar nuestros límites de integración. Para nuestros límites de integración ahí, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar nosotros que de dónde a dónde tenemos nuestra barra aislante. De x igual a 0 a x igual a 0.200. Entonces va a ser desde 0 a 0.200. Sustituimos los valores de k, de lambda. Perdón, vamos a tomar aquí la magnitud. Recordemos, estamos calculando solo la magnitud. Sabemos nosotros que el valor de la densidad de carga es negativo, pero eso para la componente en y, la dirección de la componente en y la estamos considerando cuando hicimos el diagrama, por toda esta integral. Entonces, vamos a ver cuánto nos queda esto. Utilizando la integral, podemos realizar nosotros esa integral en una calculadora, si nuestra calculadora nos permite realizar ese tipo de integrales. Si no, podemos utilizar tablas de integrales, porque esa es una integral bastante típica que pueden encontrar ustedes dentro de las tablas de integrales. Y esto nos daría un valor de campos de aproximadamente 1.01 por 10 a la 8 newtons por unidad de Coulomb, es decir que la componente en Y va a ser 1.01 por 10 a la 8 newton Coulomb en menos J. Y así lo podemos determinar. Podríamos determinar también la componente en X del campo. ¿Cuál sería la diferencia para la componente en X del campo? Total, que actúa en ese punto B. Bueno, que tendríamos que considerar que para el cálculo de la integral necesitamos la función coseno. Y en ese caso, para el cálculo, para utilizar la función coseno, nuestro valor del cateto adyacente al ángulo θ iría variando conforme varía X. ¿Cómo nos quedaría la función coseno para este caso? Pues nos quedaría que coseno de θ va a ser igual a cateto adyacente, 0.200 menos x, dividido la hipotenusa, que sería raíz cuadrada de 0.200 menos x al cuadrado más 0.100 al cuadrado. Y eso sería pues prácticamente el único cambio que tendríamos que hacer nosotros para el cálculo de nuestra componente en x, porque nos quedaría pues vamos a ver, corrijamos aquí, me estoy adelantando un paso. Nos quedaría pues prácticamente lo mismo. Nuestro magnitud de nuestro diferencial de campo sería la misma. Entonces en el coseno de θ sustituimos esto. Y en r cuadrado sustituimos nosotros. Bueno, sustituimos nosotros el valor de la hipotenusa al cuadrado. Entonces lo más fácil sería que podríamos poner nosotros acá, corregimos esto, que en lugar de hablar de coseno de θ, decir 0.200 menos x dividido r, y dejar la integral como la constante k por lambda por dx sobre r cuadrado por
0.200 menos x dividido r, lo cual haría que en el denominador de la fracción dentro de la integral nos quedaría r al cubo y sustituimos que r al cubo es pues el valor de la hipotenusa elevado al cubo, lo que ya hemos hecho en el anterior. Y de esa manera podemos encontrar esa componente en x.